dici sempre che io sono amore. Sappi che di questo colpa non ne ho. Chi è privilegiato ha un orecchio come il tuo. Io possiedo appena quel che Dio mi dà. Se però insisti nel classificare il mio comportamento di antimusica, io forse mentendo posso argomentare. Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias por tenerte aquí. La verdad es que me apetece compartir un desayuno contigo, pero no un desayuno cualquiera, un desayuno de futuro. Esto significa que hoy es presente, nuestro desayuno se desarrolla en el ahora mismo, pero quiero hablar contigo del futuro. Tú estás representando el sector del lujo, el sector de los productos de calidad, el sector premium, el sector de la excelencia. Eres el gerente de Santa Eulalia, que es una gran institución en Barcelona. Son unos almacenes que nacen en 1843. Quiero que hablemos contigo del futuro del lujo, del futuro de la calidad de las cosas, ¿no? Estamos en un mundo con grandes cambios. ¿Tú cómo ves el universo de la robótica, el universo de la tecnología? Cuando nos imaginamos a un artesano haciendo un bolso muchas horas, o a un artesano haciendo un reloj en Ginebra, en Genève, muchas horas, muchos días, o zurciendo una tela, etc., de repente nos imaginamos robots y gente que hace cosas al lado de las máquinas. ¿Cómo, todo esto en el mundo del lujo también llega, como en los otros sectores de la economía? No, el mundo del lujo se mueve por otros paradigmas. El mundo del lujo efectivamente es un mundo donde la calidad es extrema, donde se valora el trabajo artesanal, las técnicas ancestrales, el seguir haciendo las cosas como se hacían, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que no va a cambiar. Si al final, en el mundo de los relojes, por ejemplo, que no es mi sector es la moda, ¿no? Digamos, de vestir y de complementos. Pero sobre, por ejemplo, el mundo de los relojes. ¿Sí? Ha salido el smartwatch, por ejemplo. Bueno, pues el iWatch de Apple, pues será fantástico. Claro. Pero esto es perecedero. Uno se lo comprará y ¿cuánto le durará esta nueva versión? ¿Un año? Claro. ¿2? A lo máximo. Claro. Y pasará. Claro. En cambio, si uno tiene un reloj, pongamos Un cualquier Patek marca, Philippe. un Patek Philippe, un Cartier, son diseños, no digo eternos, porque la eternidad es mucho tiempo, pero sí diseños atemporales. Y el lujo va precisamente de esto, ¿no? De diseños de calidad que pasan por encima de según qué modas, ¿no? En el sector de la moda es un poco diferente, porque la moda de lujo obviamente tiene que renovarse, claro, y tiene que dar propuestas nuevas. Tendencias. Entonces el mundo de la creatividad. El mundo de la creatividad, el mundo de la gran confección, de los tejidos de calidad, y esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar, porque lo que cambie ya no será lujo. Es decir, por lo tanto, siempre habrá gente que quiera cosas de calidad, cosas donde hay una creatividad especial, donde han intervenido artesanos, diseñadores, y esto siempre tendrá un valor. Me interesa mucho lo que dices, porque pasa el tiempo, pasan las décadas, pasan las generaciones, y la tecnología va por un lado, las innovaciones van por un lado, los productos de alguna manera mainstream o los productos basics o los productos de consumo habitual tienen estas evoluciones tecnológicas también y robóticas, pero el lujo no, el lujo es como un tiempo que se ha parado, es como la sensación de la atemporalidad, ¿no? Es decir, las tradiciones, el peso sigue siendo la tradición, el buen hacer, todas estas cosas, ¿no? Efectivamente, más que el tiempo se ha parado, es que se ha conservado cosas de otros tiempos, ¿no? Exacto. Es decir, el lujo obviamente evoluciona, y si hablamos de moda, pues cada temporada todos los diseñadores se esfuerzan y sacan lo mejor de sí mismos, su mayor creatividad para dar propuestas nuevas. O sea, en este sentido el lujo cambia, pero no cambia la sustancia. Siguen siendo tejidos maravillosos, series cortas, hechas con gente que sabe coser de una manera especial, y no hablemos de los bolsos de mujer, por ejemplo, cómo están cosidos, con qué pieles están tratados, pieles con anilinas, no con poliuretanos, es decir, pieles que respetan un poco la tradición de los mejores peleteros, y esto no va a cambiar. El lujo en este aspecto
siempre habrá un valor para estas cosas. Lo que sí que está cambiando, ¿Sí? en cambio, es la comunicación del lujo. Vale. Es decir, esto sí que si antes la comunicación era pues a través de prensa escrita, anuncios, en revistas especializadas, incluso en diarios, ahora es mucho digital. Pero cambia el medio, no el mensaje. Y no Es el decir, producto. Y no el producto. Por lo tanto, es verdad, ahora incluso se puede comprar por internet. Mucha gente compra, mucha gente, sigue siendo un porcentaje pequeño, pero hay gente que compra el lujo por internet. Ajá. Incluso relojes carísimos, incluso bolsos y zapatos carísimos. Es decir, y se venden por internet. Pero el zapato, el bolso y el reloj es el mismo. Simplemente cambia el canal o cambia el medio, pero no cambia el artículo en sí. Claro, estamos hablando de los cambios, Luis, y me interesa mucho este punto en el que el producto no cambia, es decir, el bolso de piel maravilloso, el reloj fantástico de Patek Philippe o de cualquier marca no cambia, pero claro, hablemos de los cambios en relación a los consumidores. El consumidor del futuro, hablamos del futuro, este consumidor de aquí a 20 años, de aquí a 25 años, este hombre joven, esta mujer joven de ahora, que dentro de 25 años tendrá un poder adquisitivo determinado, ¿cómo valorará este producto tradicional, este producto hecho a fuego lento? ¿Lo entenderá? ¿Habrá que explicárselo más? La verdad es que lo están entendiendo ya, es decir, y esto ha pasado siempre. Es decir, siempre habrá gente que aprecie estos artículos, gente que aprende sobre ellos, ¿no? Si entramos, por ejemplo, en el mundo de los vinos y licores de lujo, ¿no? Por ejemplo, es decir, bueno, cuando todos hemos sido jóvenes y todos hemos bebido lo que nos echaban, ¿no? Y con el tiempo hemos diciendo, oye, pero esto no, prefiero eso otro. Entonces hay gente que se interesa, que se informa, que aprecia, que va desarrollando una capacidad de entender esos productos y de apreciarlo, ¿no? Entonces se mete en ese mundo. Lo mismo pasa con un traje, ¿no? El primer traje, pues no sabes ni cómo te tiene que sentar. Claro. Te lo pones, no sabes si te sienta bien o no, ya está. Con el tiempo vas apreciando y vas distinguiendo, ¿no? Y en cada uno de los relojes igual, ¿no? Es decir, los coches, es decir, sí, puede ser muy fardón desde fuera, ¿no? Pero uno va aprendiendo pues, lo que son los buenos motores, lo que es un buen coche en todos los sentidos. Entonces, digamos, son cosas que toman su tiempo, pero siempre habrá gente que quiera esos productos artesanales, esa expresión de la máxima calidad, porque nos remontamos a la esencia del ser humano, ¿no? Si ya los egipcios hace 4.000 años tenían sector del lujo, y ha existido en los griegos, en los romanos. Siempre ha existido, esto es interesante. Siempre ha habido un producto basic y el producto de lujo. Ha existido en todas las civilizaciones, desde el origen de la humanidad. Por lo tanto, bueno, pues la gente pues seguirá queriendo eso. Es posible que algunas marcas pierdan interés y otras ganen interés. Es posible que haya más consumidores de lujo en otros países del mundo, en mercados emergentes, y en cambio pues crezca menos en Europa o en Estados Unidos, pero sigue siendo un sector que tiene un grandísimo futuro. ¿Cuál es el reclamo del sector del lujo, de los productos bien hechos? Porque es como que nos prometen algo maravilloso, nos prometen una fascinación, un sueño, ¿no? Es como un embrujo, es un encanto, ¿no? Es que el producto de lujo no solo promete algo maravilloso, es algo maravilloso. Solo que, bueno, hay que saberlo apreciar y hay que estar dispuestos a pagar el precio que tiene, ¿no? Pero lo que tú dices tienes toda la razón, hay un componente más allá del producto que es una cosa emocional. Una fascinación. Es algo emocional. Es emocional. Es emocional. Sí. A ver, si vamos al sector de los coches, vuelvo a decir que no es el mío, ¿no? El mío es la ropa y los accesorios, el sector de los coches. Bueno, a ver, un coche nos lleva de un punto a otro y al límite de velocidad. Esta cosa funcional, ¿no? Exactamente, entonces nos lleva de un punto a otro y como hay límite de velocidad, da igual que el coche corra mucho, solo podemos ir a 80 o 90 o 100 120, ¿no? Es decir, que ya está. Entonces, ¿por qué esa fascinación? Claro. ¿Y por qué uno se siente tan diferente cuando conduce según qué coches en vez de otros? Y lo mismo un reloj, todos marcan la hora, incluso siendo prácticos en el móvil ya pone la hora y además exacta, y no se atrasa ni se adelanta, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué nos sigue gustando llevar según qué relojes? ¿Y por qué una señora lleva un bolso especial cuando en realidad con un saco de tela podría llevar lo que necesita? ¿No? Entonces aquí entra toda una parte emocional de cada uno, cómo se proyecta a sí mismo. Es una proyección de nuestra personalidad. Es un diálogo humano, ¿eh? Bueno, de cómo queremos ser, de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos queremos proyectar hacia los demás. Es decir, forma parte de nosotros mismos, dice mucho de nosotros mismos. Absolutamente, nos marca y nos define, ¿no? De alguna manera. Oye, estamos se dice en el futuro, los expertos en prospectiva, ¿no? Sabes que son estos expertos en todo lo que vendrá, en todo lo que pasará. Se habla del nuevo paradigma
que pasamos del tener al usar. La usabilidad, la utilización, el usufructo, más allá de la posesión, más allá del tener, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de los coches se habla del car sharing, ¿no? Que es un fenómeno muy extendido. En el mundo de la música antes teníamos, y a mí que me encanta la música y tal, teníamos discos y teníamos la casa llena de discos, primero vinilos, después CDs, ahora tenemos Spotify, que es una plataforma, ¿no? El mundo del vídeo, ¿no? Teníamos vídeos, teníamos cintas de vídeo, teníamos DVDs, ahora tenemos estas plataformas tipo Netflix, ¿no? ¿Cómo ves en el sector del lujo, cómo lo visualizas, hablando del futuro, este paradigma del tener y de la utilización, del tener y del usar, ¿no? El paradigma del tener y el usar ha venido para quedarse, es un paradigma muy inteligente y tiene todo el sentido del mundo. Pero el lujo no va por ahí. Es decir, si bien es una parte del futuro, ¿para qué tener un coche utilitario y tener que pagarlo y para cuando el 99% del tiempo está parado o el 95% del tiempo está parado? Entonces, ¿por qué no lo puedo utilizar otro y compartimos los costes? Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo que tener una segunda o tercera residencia y que me cuesta un dineral al final del año de mantenimiento y de amortización, que no lo contamos, de amortización, cuando la utilizo 20 noches al año y para eso sería mejor alquilarlo con Airbnb, es decir, o a través de una API, vaya. Es decir, todo esto ha venido para quedarse y las nuevas tecnologías lo facilitan. Pero el lujo no tiene nada que ver con esto. Explícamelo esto. El lujo no tiene nada que ver con eso. Porque el lujo es disfrutar de un objeto que tienes tú, es decir, que tienes una relación sentimental con aquello. Y difícilmente puedes tener una relación sentimental con algo que no es tuyo, que lo dejas a otro, que es de otro, que pasa por muchas manos. Ese coche nunca tendrá esa sensación, lo mismo que de un coche que te encanta, que te representa a ti mismo, que te encanta conducir, te encanta el ruido que hace su motor. Que te define, ¿no? Te define como persona. Lo otro es que yo no me interesan tanto los coches, no me interesa definirme a través de los coches, a mí los coches me dan igual, para tener mi utilitario aparcado en mi garaje, pues lo comparto y me ahorro ese dinero. Entonces todo depende de lo que proyectemos, ¿no? Si lo que buscamos es comodidad, utilidad, practicidad, pues es perfecto el nuevo paradigma. Si lo que buscamos es algo que nos acompañe en nuestras vidas, ¿no? Claro. que forme parte de nuestras vidas, claro. Entonces esto no va por aquí. Me estás haciendo pensar y me estás inspirando mucho, Luis. Pues estoy pensando que un objeto de lujo, un coche, un reloj, un bolso, unos zapatos, un buen traje, son casi como una mascota o como un amigo o como algo que realmente forma parte de nuestra vida. Y me has dicho una palabra que me ha encantado, que es nos acompaña, que creo que es muy bonita la palabra. Es decir, un objeto que casi le estamos dando, está cobrando vida, está cobrando emoción, y ese objeto nos acompaña y permíteme también decir que envejece con nosotros, que eso es muy bonito, ¿no? Porque ese bolso que hemos utilizado y que incluso hemos transmitido de padres a hijos o de madres a hijas, ese bolso forma parte de una historia familiar, y por tanto hay mucho de humano ahí, ¿no? Efectivamente. Es ese artículo excelente que pusimos mucha emoción cuando lo compramos o cuando nos lo regalaron. Exacto. Porque en muchos casos son regalos, Exacto. ¿no? El regalo que te dieron en la pedida, o el anillo de boda, o aquel collar que le regaló una madre a su hija cuando cumplió 18 años. Es decir, hay una parte allí emocional, ¿no? Y son efectivamente artículos que nos acompañan. Es verdad también, por otro lado, que en la moda de lujo, más de moda del momento, esto sí que pasa y tiene una fecha de caducidad, por lo tanto no todo nos acompaña. Pero también en ese momento que nos lo pusimos, para esa ocasión que lo llevamos, para esas fiestas, para lo que sea, ¿no? Pues en aquel momento también le pusimos mucha emoción y también, aunque sea una vida más corta, también nos acompañó esa época, ¿no? O esa temporada. Me gusta mucho este concepto que nos estás explicando y que clarifica muy bien este mundo del futuro en el que hay un sentido práctico de las cosas, un coche que lo utilizo, un smartwatch que lo utilizo, utilización práctica, puramente funcional, y después la parte emocional, un objeto que me acompaña, un objeto que es historia. Verdad es que en lo que no le ponemos emoción, lo que es simplemente practicidad, utilidad, aquí sí que hay muchísimos cambios, ¿no? Aquí hay muchísimos cambios. Si lo que queremos es un reloj económico que dé la hora exacta, el reloj de cuarzo hace mucho tiempo que está inventado y no cuesta nada. Entonces, si antes, en cambio, un reloj era un artículo muy... Antes de aparecer el cuarzo, por ejemplo, un reloj era un artículo muy caro.
y que mucha gente no podía pagárselo. Esto ya no es el caso. Uno puede saber exactamente la hora que es sin tener que preguntar a los demás y sin tener que pagar mucho dinero, porque entre el móvil por una parte, pero incluso más baratos que el móvil, está el reloj de cuarzo que vale pocos euros. Pocos euros. Sí, pero esto no ha venido a cambiar el sector del reloj de lujo. Y cuando nos casamos en a pedida, los suegros nos regalan un reloj, no nos regalan el reloj de cuarzo de pocos euros, nos regalan un reloj emocional, cada uno según sus ilusiones, sus capacidades, nos regalan un reloj que nosotros guardaremos con cariño, ¿no? Entonces, son sectores diferentes. Entonces, la tecnología y muchas nuevas prácticas han venido a solucionarnos lo práctico. Claro. Pero no a sustituir lo emocional. Son dos velocidades, son dos mundos. Son dos mundos. Está muy bien. Oye, hablando de collares y hablando de perlas y hablando de cosas bonitas, hay un libro que está muy íntimamente ligado a vuestra historia, Santa Eulalia, a vuestra fantástica tienda de moda a medida, ¿no? Trajes a medida, sueños a medida. La novela se titula Sueños a medida, de Núria Pradas, un libro que ha estado editado en catalán, en castellano y en muchos idiomas. En 9 idiomas. En 9 idiomas, por tanto, vosotros sois referencia internacional y este libro explica esta dimensión internacional de lo que hacéis. Claro, en esta obra se habla del sueños a medida, los trajes a medida, ¿no? Esto también es un mundo aparte, ¿no? Es decir, un producto para una persona, ¿no?, concreta. Bueno, sí, efectivamente, en el mundo del vestir, quizá esto es el máximo lujo, ¿no? El tener a alguien con un equipo de personas que te están haciendo un traje exclusivamente para ti, que han tomado tus medidas, que tú participas con el sastre en la concepción de ese traje, tanto en escoger el tejido, como después cómo lo quieres, qué tipo de sorapas, cómo quieres la chaqueta, cómo quieres el pantalón, y después te lo hacen para ti. Es decir, sobre tu cuerpo. No hay nada más, digamos, más allá que eso. Es decir, una cosa que... Y después participan muchísimos oficiales y oficialas en la confección. Hablamos de un traje que puede llevar pues 50 horas de trabajo que han estado haciéndote una prenda para ti. ¿Cuánta gente puede participar en 50 horas de trabajo? Bueno, entre 5 y 6 personas diferentes. 5 y 6 personas. Es decir, para hacer un traje que al final es excepcional por eso, ¿no? Porque te lo han hecho para ti y en el que tú has participado como lo quieres, ¿no? Luis, estamos hablando del sector del lujo, del sector de la calidad. Tú eres el presidente de la Asociación de Amigos del Paseo de Gracia. Estamos, repito, en el Paseo de Gracia. Es un placer hacer este programa desde el Paseo de Gracia, hablar de desayunar, hacer desayunos de futuro desde el Paseo de Gracia, desde esta avenida tan importante. Vuestra Asociación de Amigos aglutina 188 socios, que no solo son tiendas, es muy importante decirlo, es decir, son 104 tiendas, pero también son 4 espacios culturales, hoteles, restaurantes, empresas de servicios. ¿Cómo es el Paseo de Gracia ahora para los ciudadanos de Barcelona, para la gente de aquí, para el público internacional? ¿Y cómo crees que será el Paseo de Gracia en el futuro? El Paseo de Gracia de aquí a 25 años. Bueno, el Paseo de Gracia es una avenida muy singular porque aparte de aglutinar el mejor comercio de la ciudad, además un comercio muy variado porque tiene desde lujo a la parte de las grandes tiendas de las marcas de precios más asequibles, ¿no? Y sus grandes tiendas incluso a nivel de España, o algunas están en Madrid, otras están en Barcelona. Que las flat stores, ¿eh? Exacto, las tiendas un poco que representan la marca. Y tanto tiene las tiendas de lujo como las tiendas, digamos, de mercado más masivo, pero también hay restaurantes, hay... El primer restaurante de 3 estrellas Michelin de Barcelona está precisamente en el Paseo de Gracia. Hay otros restaurantes de estrellas Michelin y de alta gastronomía, pero también hay restaurantes de tapas y restaurantes más económicos. Después hay grandes hoteles, también hay hoteles más económicos y hay edificios patrimonio de la humanidad por la UNESCO, como es La Pedrera y Casa Batlló. Claro. Por tanto, a una cultura, gastronomía, comercio, y esto pocas avenidas en el mundo tienen todo a la vez. Unas son pues calles comerciales y pocas veces hay restaurantes, no hay nada cultural, la cultura está en otro lado, ¿no? Entonces pocas avenidas lo aglutinan todo. Además el Paseo de Gracia es muy agradable porque contrariamente a otras calles comerciales del mundo no es muy larga ni es muy ancha. Lo que quiere decir que es una calle muy agradable, muy a escala humana, porque hay otras calles que no se acaban nunca, entonces son muy bonitas pero no dan la sensación. Es muy abordable. Muy abordable. Es muy... Se tarda pues un cuarto de hora andando, 20 minutos de arriba abajo, ¿no?
¿no? Es decir, no es pequeñísimo, pero tampoco es enorme. Es ancho, pero tampoco es anchísimo. Y lo hace realmente un sitio muy agradable para comprar, para pasear, y es el mejor centro comercial a cielo abierto que tiene Barcelona. Tú has venido hoy a nuestro desayuno de futuro paseando por el Paseo de Gracia, como no podía ser de otra forma, y has venido bajando desde la calle Provenza, Paseo de Gracia Provenza, hasta aquí la altura de Gran Vía, y has venido paseando y has llegado en un momento tranquilamente, ¿no? Efectivamente. Vuestra asociación nació en el 52, en 1952. ¿Cuál era la visión en el 52 del Paseo de Gracia, Luis, y cuál es ahora? Y insisto, ¿y qué pasará dentro de 25 años? Bueno, el Paseo de Gracia, cuando nació, fue la zona de residencia de la burguesía, que escapaba de una ciudad condensada, como era la ciudad antigua, amurallada. A mediados del siglo XIX se derribaron las murallas, pero entonces la gente intentó salirse de esa ciudad condensada y buscar un poco más de respiro. En el Paseo de Gracia se construyeron las mejores residencias para una burguesía naciente, de finales del XIX y de principios del siglo XX. Pero fue después de la guerra, en los años 40 y 50, que se empezó a desarrollar como destino comercial. Y entonces, bueno, pues las primeras tiendas fueron llegando, se abrieron grandes establecimientos y, bueno, surgió la necesidad, pues, entre todos de unirse para defender los intereses del Paseo de Gracia. En aquel momento fue representar los intereses del Paseo de Gracia enfrente del ayuntamiento, ¿no? Claro. Entonces, defender por las políticas que tenía que llevar a cabo el ayuntamiento para potenciar ese paseo excepcional. Y por eso nació la asociación en 1952, siendo la más antigua de España. Tenemos 65 años de historia, por lo tanto, bueno, pues no es desdeñable en asociaciones de calle, ¿no? ¿Y cuál era la visión en aquella época y cuál será la visión de aquí a 25 años? ¿Cómo te imaginas este Paseo de Gracia en el futuro, de aquí a 25 años? Bueno, en su momento las aceras eran muy estrechas y lo que había son unas ramblas laterales, unos paseos laterales, y las aceras eran estrechas. Y desde entonces lo que se reclamó fue ampliar aceras para que fuera más agradable el paseo, Claro. ¿no? Y esto se consiguió años más tarde de la fundación de la asociación, pero efectivamente al final se consiguió. Era un objetivo claro. Sí, después tuvimos el objetivo más recientemente de que el Paseo de Gracia nacía pues 40 años que no se reformaba y estaba en un estado que no era digno ni del paseo ni de Barcelona. Totalmente. Y conseguimos con el gobierno municipal anterior que por fin reformaran el Paseo de Gracia y lo dejaran tan bonito. Yo creo que está como lo han maravilloso dejado ahora, ¿no? La verdad es que está impecable. Oye, estamos en este mundo que se transforma, estamos en esta evolución constante hacia el futuro y se habla de Occidente y de Oriente. Estamos en Barcelona, estamos en un territorio 100% occidental, aunque la influencia oriental se empieza a marcar. Tenemos mucha gente que viene por aquí, de Asia. El futuro, tú que eres un hombre de mundo y eres un hombre que viajas y que tienes experiencias internacionales, ¿el futuro, Luis, es oriental o es occidental? ¿Cómo ves el futuro, el paradigma del futuro? ¿Qué pasará en nuestro mundo, ¿no? El futuro, sin duda, será multipolar. Es decir, en Occidente hemos estado acostumbrados a ser nosotros los que marcábamos el ritmo del mundo, ¿no? Y así ha sido, la verdad es que desde hace 2000 años, desde el Imperio Romano, ¿no? Ha sido Occidente que ha marcado el ritmo del mundo. China tuvo su gran sofisticación, pero no salió nunca de China. Es decir, lo mismo pasó con Japón. Es decir, son países que evolucionaron, pero no salieron. El Occidente seguirá teniendo valor, muchísimo valor, por muchísimas razones, pero también tiene mucho valor otras zonas del mundo que se están desarrollando muy bien, y también tienen su influencia cultural y su influencia económica, y por tanto el mundo será multipolar. ¿Cómo ves Oriente en el Paseo de Gracia? Que es muy importante, es decir, el mundo oriental, el mundo asiático, ama el Paseo de Gracia y son compradores importantes y son gente que vive en esta gran avenida de Barcelona. Bueno, porque en Oriente la forma que se han desarrollado las ciudades, principalmente en China, ha sido sin ningún respeto por su pasado, ¿no? La mayoría han arrasado todo lo que tenían, lo han construido nuevo, y son megaciudades de millones y millones de habitantes, y por lo tanto han perdido ese sabor de unas ciudades que son grandes pero no son enormes, como es el caso de Barcelona. Es una ciudad muy habitable, a un ritmo mucho más humano, donde se han conservado su historia y sus tradiciones, y esto les llama muchísimo la atención. Es un gran atractivo para ellos, ¿no? Pero toda Europa, ¿no? Es decir, Barcelona quizá como una ciudad destacada dentro de Europa por ese motivo. Estamos entre las grandes capitales europeas en atracción de turismo, pero bueno, porque
sea Barcelona, sea otra ciudad europea, otra ciudad del resto de España, realmente lo que buscan es ese sabor tan occidental, ¿no? Esa forma que tenemos de vivir las ciudades que ellos no tienen. Claro. Oye, hablemos del mañana. El mañana es inconcreto, pero siempre es todo lo que está por llegar. Siempre han habido futuros en la historia, ¿no? Porque hoy en día nosotros, nuestra generación, hablamos del futuro y muchas veces nos obnubilamos, ¿no? Pensando que hablamos del futuro, de las naves espaciales, de los robots, etc. Pero en todas las épocas ha habido futuro. El futuro es lo que está por llegar, ¿no? ¿Cómo ves, de alguna manera, cómo ves la transformación? Es decir, me has hablado de estas dos velocidades, del sector del lujo que queda como aparte, que queda como un poco intocable, un territorio aparte. ¿Cómo ves la gente joven del futuro? La gente joven que serán los nuevos ciudadanos de Barcelona, del Paseo de Gracia. ¿Entenderán este mundo? ¿Entenderán este mundo a dos velocidades, en este caso? ¿Entenderán esta calidad de las cosas? Bueno, es que no es que los jóvenes entendan el futuro, sino que nos pasará con los que no somos tan jóvenes y vamos a entender ese futuro, ¿no? Ellos lo entenderán porque era su presente, será suya, la sociedad y las innovaciones, ¿no? Nos tendremos que adaptar a los demás, ¿no? Porque el mundo va cambiando. Bueno, es muy difícil imaginarse el futuro. Yo cuando era pequeño recuerdo una serie que se llama 1999, por lo tanto te hablo de los años 70, principios de los 80. Y hablaban del futuro. No, era una serie futurista. Claro. Y iban vestidos con unos trajes plateados, con unos monos plateados, con unas botas muy extrañas, y tenían una relación entre ellos muy curiosa, ¿no? Vivían una especie de casas que se abrían las puertas hacia arriba y todo de metal. No ha sido nada así. No. Vivimos en casas con puertas normales y vamos vestidos con ropas normales. Ha cambiado la forma de vestir, pero no vamos con trajes espaciales por la ciudad. Es decir, que realmente, imaginarse el futuro es muy difícil, ¿no? Hay muchas fantasías del futuro, ¿no? Es muy difícil. Lo que sí que es verdad es que el futuro, todo está cambiando a un ritmo muy acelerado y va a seguir cambiando a un ritmo muy acelerado. Lo que va a ser una constante es el cambio. El cambio ha venido para acelerarse, para quedarse y para acelerarse. Por lo tanto, todos tendremos que irnos adaptando a este futuro que va llegando, cogiendo lo que nos gusta e intentando ir sorteando lo que nos gusta un poco menos, ¿no? Claro, me inspira mucho lo que dices, Luis, del sector del lujo, del sector de los productos de calidad. Estamos en un momento en el que, si no vamos un poco con cuidado, estamos exaltando demasiado los cambios. O sea, estamos en un mundo, en una cultura que está todo el día buscando cambiarlo todo de nuevo. Pero lo de siempre también nos da mucha seguridad. Nos da mucha seguridad y nos permite sosegarnos un poco, ¿no? En este mundo que a veces se transforma a un ritmo un poco de locos. Muy veloz. Entonces, pues siempre habrá lugar para las cosas hechas con artesanía, las cosas bien hechas, las cosas hechas con su tiempo, con los valores de siempre. Y esto siempre será apreciado, porque no ha venido una cosa a sustituir la otra, sino son cosas complementarias. Quizá en la tecnología, el teléfono, no utilizaremos el teléfono de baquelita de antes, porque no es más práctico, ni añaden nada que no pueda hacer un teléfono de ahora, es muchísimo mejor, pero en cambio un reloj, un coche, pues nos seguirá gustando según qué diseños de coche, ¿no? Y según qué diseños o según qué relojes, por mucho que podamos, como decíamos antes, ver la hora en nuestro móvil, ¿no? Entonces hay cosas que realmente siguen acompañándonos en la vida y seguiremos apreciando esas cosas como se han hecho siempre. Por lo tanto, hay cosas que cambiarán y cosas que no cambiarán. Me parece muy interesante lo que dices, porque a veces he entrevistado a gente, a empresarios de diferentes sectores que el tuyo, y la verdad es que esta obsesión por transformarlo todo, por cambiarlo todo, por esta alucinación del futuro, un poco decir, bueno, es que todo va a ser distinto, creo que es muy interesante tu visión a dos tiempos. Todos nos queremos cambiar todo. Yo hay cosas que no quiero cambiar. Yo creo es decir, hay cosas que no quiero cambiar y que estoy muy contento con lo que cómo está yendo. Es decir, no todo tiene que ser cambiado. Claro. Lo que sí que es verdad es que hay cosas que cambian y hemos de abrazar ese cambio cuando es positivo, cuando añade practicidad, comodidad, confort y simplemente pues no cogerlo cuando no nos añade estos atributos, ¿no? Y seguir teniendo las cosas que hemos tenido siempre. Por tanto, yo creo que no todo está cambiando, ni todo tiene que cambiar. Hay cosas que sí y cosas que no. ¿Cómo te imaginas lo que estáis haciendo en vuestra tienda? ¿Cómo te imaginas el ritmo de esta ciudad dentro de 25 años? ¿Con estas dos velocidades? ¿Continuaremos con estas dos velocidades? Un mundo
más cercano a la calidad, a la artesanía y un mundo más frenético, más veloz? ¿Estas velocidades se mantienen en el futuro para ti? Yo creo que absolutamente sí, es decir, absolutamente sí. ¿Por qué? Porque siempre habrá gente que aprecie lo mismo que en la comida, ¿no? Es decir, hoy en día puedes hacer muchísimas cosas que antes no podías hacer, desde ya restaurantes de comida rápida que hace 30 años no existían, con el móvil que te traigan los platos y quieras a tu casa en poco tiempo. Pero verdad que nos gusta una comida familiar a su ritmo, cuando se está haciendo una buena paella y se tardan sus 20 minutos, el chup y después nos sentamos la... todos a la mesa y no tenemos prisa por acabar la comida. Es decir, y entonces ¿esto contradice el otro? No, hay diferentes momentos para cada cosa. Y hay momentos que queremos llamar a casa, que nos traigan algo rápido porque no hemos podido cocinar y tenemos prisa, y vamos al restaurante de comida rápida porque tenemos poco tiempo, y otras veces queremos disfrutar de un buen cocido, de una buena paella, de una buena compañía, de un buen vino, y esto se hace relajadamente. Entonces una cosa no ha venido a sustituir a la otra, han venido a convivir, y será cada persona que escoja cuándo consume una cosa o cuándo decide consumir otras, y cómo quiere relacionarse con la vida. Entonces no todo va a sufrir esa transformación radical, esa velocidad frenética. Hay cosas que la gente seguirá manteniendo porque son agradables, porque nos hacen la vida mejor, nos hacen la vida con más sentido y más bonita de ser vivida. Me tranquiliza mucho tu visión, te lo digo de verdad, porque a veces cuando hablas del futuro, cuando hablas con según qué personas que están instaladas en la innovación, hay una especie de desazón un poco, ¿no? Hay como una cosa del mundo, el mundo evoluciona, y parece que todo lo de antes pues ya no tiene sentido, ¿no? Y en cambio me encanta tu visión a dos velocidades en las que todo es complementario, ¿no? Claro, es que nos seguirá encantando pasear, sentarnos a la sombra de un árbol en verano leyendo un buen libro, y no lo queremos leer ni en Kindle, ni lo queremos ver en una pantalla. Queremos tener el libro en nuestras manos y quizá quedarnos medio dormidos haciendo la siesta con el libro en nuestro regazo, ¿no? Es decir, que son cosas que... Un libro como este, Sueños a medida, por ejemplo. Es decir, que son cosas que dan mucho placer, que son cosas muy agradables. Claro. ¿Y por qué no tenemos que dejar y sucumbir a según qué cosas frenéticas, ¿no? Es decir, y esto no va a cambiar porque son cosas positivas de la vida. Lo que pasa es que hay otras cosas que nos facilitan la vida, y eso pues no tendría sentido. Decir, yo no quiero móvil, nos facilita muchísimo la vida, poder llamar o ser encontrado en cualquier momento, está bien. ¿Esto quiere decir que hemos de estar solo pendientes del móvil? Pues es un error, te pierdes una gran parte de la vida. Yo cuando veo a los turistas que le están explicando algo, y en vez de estar mirando lo que les dicen, están mirando sus móviles, digo, pero para ver tu móvil no hace falta viajar, te quedas en tu casa. Ven la pedrera a través... prácticamente, están informándose a través del móvil en vez de mirarla, ¿no? Entonces, esto quiere decir, ahí sí que creo que se han producido algunos excesos, y bueno, pues por ahí está la sabiduría de cada uno, ¿no? Para encontrar cómo tiene que vivir su propia vida, y hay cosas que no cambiarán porque está muy bien. Me encanta esta visión, realmente es muy esperanzadora y al final muy relajante, la verdad. Oye, para acabar, tú que eres un hombre de mundo y que has viajado y viajas y estás siempre buscando desde Santa Eulalia, desde tu trabajo concreto, los mejores tejidos, los mejores diseños, todo lo que significa el sector de la calidad y el lujo, ¿dónde ves más aprecio por el lujo, por la calidad, en los mundos en los que te mueves, ¿no? en las ciudades, porque hablamos de cities, ¿no? Sobre todo, es decir, grandes ciudades del mundo, ¿no? ¿En qué ciudades del mundo ves el lujo, la calidad y sobre todo el aprecio, el cariño por estas tradiciones, Luis? Bueno, yo creo que son ciudades más cosmopolitas. Es decir, aprecio y cariño a las tradiciones se dan en todas partes, ¿no? Es decir, no hace falta ser una gran ciudad para apreciar tus tradiciones y tus costumbres, ¿no? Pero en cuanto digamos, al sector del lujo, lo que se llama en la economía el sector del lujo, es decir, los bienes fabricados de forma excepcional, con creatividad, con artesanalidad, con artesanía, pues todo esto, bueno, pues en ciudades cosmopolitas hay más oportunidad, porque claro, todo esto necesita un mayor mercado, ¿no? Y si hay más gente, pues puede florecer más. Entonces es más normal ver tiendas con estos artículos en grandes capitales que en ciudades más pequeñas, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías? ¿3 o 4 grandes? Bueno, de todas las grandes capitales que además se apoyen en un turismo, bueno, pues estas son las que puede estar más representado este sector, ¿no? Obviamente en Europa hablaríamos de París y Londres sin ninguna discusión. Sí.
también estaría pues Milán, también estaría otras capitales, Berlín, obviamente Barcelona, Madrid, es decir que, bueno, digamos en estas ciudades donde puede florecer más todo este sector. Y a nivel internacional, ¿dónde verías Bueno, a nivel europeo, para mí es Londres y París, a nivel internacional, obviamente Nueva York, Tokio, son grandes capitales. ¿Por qué? Porque hay una población grande y, por lo tanto, aunque el porcentaje siga siendo pequeño de la gente que puede y quiere disfrutar de estos artículos, de estos servicios, al ser la población grande, pues bueno, se representan muchos miles de personas, ¿no? Y, por lo tanto, al final es rentable proveerlos. Luis, ha sido un placer tomar un desayuno de futuro contigo. Hoy, desde el Paseo de Gracia, quién sabe quién verá esta entrevista, quién sabe si en el futuro alguien verá esta entrevista y dirá, pues sí, la verdad es que tenían razón, el futuro es tal y como decían aquel día en aquel desayuno en el Paseo de Gracia. Un placer. David, placer mío. Gracias. Gracias. Che questo è bossa nova ed è molto natural, ma quello che non sai né tu tieni presente